Estamos buscando la noche, esta es la FM del Eje 98.5 y hoy es un martes de salud, pero el tema hoy es salud espiritual y por eso queremos saludar al padre Julián, un invitado que queríamos tener nosotros aquí en la FM y le damos la bienvenida. Padre Julián, bienvenido a la FM, ¿cómo está? Sí, hoy es martes de salud espiritual, porque es lo que vamos a empezar a celebrar en este tiempo de la Semana Santa, renovarnos interiormente, espiritualmente, para volver a recuperar el origen pensado por Dios, nuestro proyecto de vida. Es decir, somos seres de vida. Ajá. Para eso el Señor venció la muerte y resucitó para darnos una vida nueva. Yo quería empezar preguntándole acerca de la sed de Dios. ¿Qué significa tener sed de Dios? Sed de Dios es una estructura íntima que tiene todo el ser humano que lo hace buscar al Creador. Tanto que San Agustín decía: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, que todos tenemos una estructura íntima y profunda que nos hace buscar a Dios, tratar de encontrarnos con Él, darle respuesta a las preguntas tan importantes de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Y ese deseo de responder a eso nos lo da el Señor, que nos plantea que el ser humano no está hecho para la aquí y para la ahora, sino que nos diseñó para la eternidad. Esa sed de Dios es una sed de eternidad, de prolongar esta vida, no aquí, sino después de nuestra muerte, por Él para siempre. Padre, ¿las personas hoy en día se caracterizan por tener fe de Dios o uno ya le es difícil encontrar ese tipo de personas? Yo estoy viendo, desde mi experiencia como sacerdote, que hoy la gente ha tenido un desencanto por el mundo material. Y hay una estadística muy triste, por ejemplo, en los países más desarrollados como en Japón, donde los jóvenes lo tienen todo. Tienen tecnología, tienen ingresos altos, tienen calidad de vida, pero están vacíos espiritualmente. Y eso lo está llevando al suicidio. Entonces, esa enfermedad de nuestro siglo, que es la depresión, es simplemente ausencia de Dios, falta de sentido de la vida, sed de eternidad. Y la gente está volviendo a eso, la gente está volviendo a encontrarse de muchas maneras y de diferentes ángulos, buscando a Dios, no solamente en la Iglesia católica y en la Iglesia cristiana, sino también en otras expresiones de fe, expresiones espirituales. El hombre es un ser de Dios y para Dios. Y yo creo que esta época nuestra, esta época de la posmodernidad y de la tecnología, nos ayuda a manejar el sentido de lo eterno, de lo trascendente. Mire una cosa muy importante, hoy se habla mucho de lo virtual. Ajá. ¿Qué es lo virtual? ¿Qué es lo virtual? Pues yo escuché alguna vez un científico que decía que Dios era una partícula virtual que gravitaba en un agujero negro. Es muy interesante desde ese punto de vista, pero es como tratando por todos los medios de definir una realidad, la realidad de la trascendencia, la realidad de Dios. Y el hombre lo está buscando. Ahora, ya en el plano más espiritual de la Iglesia Católica, nosotros, no solamente en Semana Santa, sino en todas las épocas del año, vemos gente que va a la iglesia con mayor convicción que antes. Antes la gente celebraba la Semana Santa por tradición, porque no había otra propuesta en la ciudad, o en un municipio, o en un pueblo, ¿no? Hoy nosotros tenemos propuestas culturales en Bogotá, en festival de teatro, picnic al parque, aquí en Pereira hay todas las propuestas, los corredores turísticos del paisaje cultural. Sin embargo, la gente busca a Dios en esta época. Es decir, ya no es por tradición, sino por convicción, la búsqueda de Dios. ¿Podríamos decir que la Semana Santa es una semana especial en la que la gente busca de Dios? Pero normalmente podríamos calificar que hoy los seres humanos somos más emocionales o somos más espirituales. Bueno, lo que pasa es que parte de la espiritualidad es también la emoción, lo sensible y obviamente lo suprasensible. La fe y la vida espiritual no se puede medir simplemente por la emotividad, sino que también tiene que tener un ingrediente de racionalidad. Antiguamente los monjes antiguos decían: creo para entender, pero entiendo para creer. Uh-huh. Es decir, yo entiendo lo que estoy viviendo y vivo lo que estoy entendiendo. Entonces, no se puede hacer esa dicotomía entre la fe y la vida, entre lo que creo y lo que vivo. Entonces, una persona de fe es una persona que ha encontrado sentido en la vida, pero la vive de manera
radical y real, más en un sentido ético. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que un buen cristiano, un ser espiritual, tiene que ser un excelente ciudadano. O, por ejemplo, una persona, un político, un locutor, un médico, que sea espiritual, que tenga sentido de fe, tiene que ser excelente ciudadano. Si es al revés, quiere decir que se quedó simplemente en la emotividad o en la racionalidad. Una persona que diga que cree mucho en Dios, que va a misa, que va al culto, pero no vive, entonces es una mentira. Tiene que tener esos dos elementos, la fe y la vida, el creer y el vivir. ¿Cómo cultivar esa salud espiritual? ¿Qué pasos le podríamos entregar a nuestros oyentes, los de la FM 98.5, para que tengan una mejor salud espiritual? Nosotros en la Semana Santa celebramos fundamentalmente el hecho de la resurrección del Señor. La resurrección es la posibilidad que nos da a nosotros la certeza de creer que hay vida eterna. Uno puede tener diferentes respuestas frente a la muerte. La muerte puede ser el fin del fin, se acabó todo. O la muerte puede ser la posibilidad de reencarnarnos y volver a otra vida, o la muerte puede ser la posibilidad de vivir otra dimensión, la vida eterna. Ahora, Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, ese hombre mexicano tan interesante, decía, la muerte tiene el sentido que le da la vida. ¿Cómo tener salud mental? Sabiendo perfectamente que la muerte no es el enemigo de la vida. Entonces yo entenderé que todo lo que hago aquí, como un ser pasajero, como un ser que está en tránsito por este mundo, lo tengo que vivir de tal manera que impacte la eternidad. Cuando la gente se aferra a esta vida, cuando la gente piensa que la vida es esta, entonces trata de hacer lo que sea para vivir feliz aquí, y no le importa utilizar sus medios humanos y económicos a costa del sufrimiento de los demás. Pero cuando uno sabe que tiene un sentido de eternidad, lo que se hace aquí es tratar de vivir la vida de tal manera que impacte la eternidad, que el día de su muerte no solamente haya dejado un paso, sino que haya dejado huella. Y ese es el principio y ese es el pilar fundamental de una vida feliz. El que es feliz es el que cree. Por eso fe y felicidad tienen la misma raíz que empieza por F-E. Fe es ser feliz. Unas palabras bien interesantes del apóstol Pablo cuando él hablaba, creo que le escribía a los filipenses, cuando decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. ¿Nos cuesta comprender estas palabras hoy? Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos entender la muerte simplemente como el fin del fin. El Papa Benedicto decía que esta generación nuestra era una generación amante de la muerte, y eso es triste. La muerte como acabar la vida, la muerte como destruir la vida. Ya estamos viendo pues que la eutanasia ya se va a aprobar hasta para los niños. El adulto mayor que estorba en la casa o está enfermo, entonces eutanasia. El niño que no fue planeado, entonces aborto. El problema que tenemos con eso lo solucionamos con el sicario. Y nos alegramos cuando aparece en la prensa, se murieron tantos guerrilleros, también son seres humanos. Entonces, si la muerte se entiende en esa connotación negativa, que la muerte siempre es el enemigo del ser humano, pero si la muerte es la posibilidad de abrir la vida eterna, entonces la muerte para nosotros es ganancia. Vivimos en esta vida felices, tranquilos, contentos, pero sabemos que nuestra verdadera vida es la vida eterna. Eso le pasa como a la gente que se va para Estados Unidos y entonces llegan allá y les dan la tarjetita verde que se llama la residencia o la green card. Ajá. Y le dicen usted venga, trabaje aquí, disfrute, vaya a los parques, pero recuerde que usted es de Colombia. Nosotros deberíamos tener la green card en el bolsillo, es decir, vivir esta vida, disfrutarla, amar, tener hijos, hacerle fuerza al Deportivo Pereira, a la Selección Colombia, pero entender que aquí estamos de paso. Ajá. Y que nuestra verdadera patria es la vida eterna en Dios y para siempre. Esa es. Entonces, en ese orden de ideas, para mí la muerte no es un enemigo, la muerte es una ganancia. Y San Pablo le decía, ahora, ¿cuándo entiende uno eso? Cuando Cristo vive en mí. Ya no es el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y entonces, para mí, es Cristo. Y la muerte es una ganancia. O como decía Santa Teresa de Ávila, si morirme es encontrarme con Dios, me muero de ganas de morirme. Ven, muerte querida, que no te sientas llegar porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Si es verdad que existe Dios y que hay vida eterna y que la muerte lo propicia, entonces bienvenida a la muerte. Que Dios es real. Y eso es lo que vamos a celebrar en esta Semana Santa. La Pascua es el triunfo de Dios sobre la muerte que nos asegura y nos da la certeza
de que nosotros no fuimos creados por Dios para un momento, sino para la eternidad. La celebración más importante, Semana Santa, es el Sábado Santo, donde todos los cristianos decimos, Cristo, Dios hecho hombre, venció la muerte, y tenemos la certeza de que hay vida eterna. Esa es la realidad, y esa es nuestra alegría, ese es nuestro gozo. Padre, y el mensaje para todos nuestros oyentes, los de la FM del Eje 98.5, en esta Semana Santa. Entonces, esta Semana Santa vamos a vivir con alegría el acontecimiento. No nos quedemos en el Viernes Santo, no nos quedemos en la muerte. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y Dios ha venido a vencer la muerte para abrir la puerta de la eternidad. Y por este tiempo de la Semana Santa, empecemos a vivir en la actitud de vida. Actitud de vida, acercarnos al que está disgustado con nosotros, a hacer el bien, tratar de ser rectos, correctos, es decir, fomentar la vida. Y recordar que la vida con Dios sí es verdadera vida. Pues muchísimas gracias, Padre Julián. Una feliz tarde y noche en este martes de salud de la FM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Alejandro. Siempre vamos a estar atentos cuando queramos hablar sobre salud espiritual, que es la verdadera salud. La salud es la que nos viene de Dios. Y fíjense que cuando uno tiene salud espiritual y salud mental, puede asumir con mayor tranquilidad la salud física. Que el Señor los bendiga. Y sigamos adelante con estos buenos proyectos que hacen dignificar el ser humano y que le dan alegría a nuestra sociedad. Él es el Padre Julián, que nos estuvo hablando de salud espiritual aquí en Buscando la Noche, hoy martes de salud.